Vamos a continuar con los conceptos necesarios para hablar de balance de materia. Habíamos visto las leyes ponderales, pero no hemos mencionado a la ley de los volúmenes de combinación. ¿Qué dice esta ley? Cuando los gases reaccionan químicamente a presión y temperatura constante, sus volúmenes se relacionan entre sí por medio de sus coeficientes estequiométricos. ¿Qué quiere decir? Nosotros, cuando tenemos una reacción, la igualamos con coeficientes estequiométricos para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Esta ecuación igualada para nosotros significa 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Pero según esta ley de los volúmenes de combinación, como todos son gases y están a la misma presión y temperatura, yo puedo, en vez de hablar de moles, decir un volumen de nitrógeno reacciona con 3 volúmenes de hidrógeno para producir 2 volúmenes de amoníaco. ¿Qué significa para nosotros? Que estas relaciones pueden hacerlas en unidades de volumen. Es decir, 1 litro de nitrógeno más 3 litros de hidrógeno van a producir 2 litros de amoníaco. O si quiero trabajar en metros cúbicos, puedo usar la misma relación. 1 metro cúbico de nitrógeno reacciona con 3 metros cúbicos de hidrógeno para producir 2 metros cúbicos de amoníaco. Para eso nos sirve esta ley, para buscar esas relaciones, en vez de trabajar en moles, trabajar en relaciones en volumen. Vamos a hablar de la composición centesimal. Como su nombre lo indica, centesimal es una relación de cuánto de un elemento hay en 100 partes de un compuesto. Se puede calcular conociendo la masa del elemento que hay en la masa del compuesto, expresado en porcentaje. Es muy útil esta composición centesimal. Por ejemplo, si alguien que no conoce de química ve la fórmula del agua, puede decir está formada por más hidrógeno que oxígeno, ya que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero si analizamos estos 2 átomos gramos de hidrógeno, sabemos que pesan 1, son 2 gramos. Hay un oxígeno que pesa 16, son 16 gramos. El peso total del agua es 18. Haciendo la composición, hay 2 gramos de hidrógeno en 18 gramos de agua. Eso es 11%. El resto es oxígeno. Viendo la composición centesimal, a uno ahí se da cuenta que el agua tiene más oxígeno que hidrógeno, que está formado por casi 90% de oxígeno y el resto es hidrógeno. Para eso es útil una composición centesimal. Por ejemplo, en este compuesto, el carbonato de níquel, fíjense, yo puedo saber, según sus pesos atómicos y el peso molecular, yo puedo conocer la composición de cada elemento. Así yo puedo decir, el carbonato de níquel tiene menor porcentaje de carbono, mayor porcentaje de oxígeno. Entonces, para eso es útil una composición porcentual. Hay que tener cuidado al hallar los pesos moleculares. Si hay un error en estos, todo nuestro ejercicio estará mal. Cuando hablamos de fórmulas en química, hay diferentes tipos, pero hoy vamos a hablar de fórmulas empíricas y las fórmulas moleculares. Si yo les muestro esta relación carbono-hidrógeno y les digo qué compuesto es, no existe, me van a decir, porque el carbono, por regla, necesita 4 enlaces y si uno se fija, no tiene. Entonces me dirá, no existe. Pero sí me expresa una relación de los elementos que tiene este compuesto. Para mí significa que por cada carbono hay un hidrógeno. Entonces, una fórmula empírica es la fórmula mínima de un compuesto. Nos indica la menor proporción entre los átomos que forman la molécula. Vuelvo a repetir, por cada carbono hay un hidrógeno. Ahora, si tengo 2 carbonos, hay 2 hidrógenos. Si tengo 6 carbonos, hay 6 hidrógenos. Pero si les digo esta es la fórmula empírica de estos compuestos, ¿de cuál estamos hablando? ¿Del etino o del benceno? Tendríamos que tener la información necesaria para saber a cuál de estos 2 compuestos hacemos referencia. Fíjense,
Si me dicen una fórmula molecular, es una fórmula real, es un compuesto que existe. Nos informa el número exacto de átomos de cada especie que constituyen la molécula. ¿Está bien? Solo que para saber de qué compuesto estoy hablando se necesita más información. Cuando hablamos de fórmulas empíricas, se puede conocer la composición centesimal de un compuesto desconocido e ir de forma inversa. Con esa composición, encontrar la fórmula de un compuesto. Este ejemplo nos dice que tenemos 38,67% de potasio, 13,85% de nitrógeno y 47,48% de oxígeno. Son composiciones en masa. El procedimiento normalmente es el mismo. ¿Qué se debe hacer? Se debe llevar a átomo-gramo. ¿Cómo? Se asume que se tiene 100 gramos del compuesto desconocido. ¿Para qué? Para evitar de trabajar con gramos y evitar trabajar con porcentajes y trabajar como si fueran gramos. Entonces yo digo, tengo 38,67 gramos de potasio. El potasio tiene un peso atómico de 39,1. Entonces, encontramos los átomos gramo de potasio, de nitrógeno y de oxígeno que tiene mi compuesto. Pero observamos que no son números enteros y las fórmulas siempre vienen con números enteros. ¿Cómo encontramos que se vuelvan enteros? Se busca el menor de todos los coeficientes y vemos que es 0,989. Se dividen todos sobre este valor y así vamos a obtener números enteros. Entonces yo digo que tengo un potasio, un nitrógeno y 3 oxígenos. Esta sería la fórmula empírica de mi compuesto. Pero si yo observo bien, es una fórmula que existe. Es el nitrato de potasio. Por lo tanto, coincide con una fórmula molecular, ¿verdad? ¿Qué pasa si me dan 1,5? Yo tengo que buscar volverlo entero. ¿Cómo lo volveríamos entero? Multiplicando por 2. Pero si multiplican por 2 a este elemento, también a todos los otros les afecta. Hay que tener cuidado cuando me da 1,25, 1,2, 1,33. No puedo redondear. Normalmente se multiplica por un número para que se vuelvan enteros. Cuando me da mayores a 5, 0,6, 0,8 y demás, se redondean al inmediato superior. Al hacer ejercicios vamos a practicar esto. Cuando tienen la fórmula empírica, ¿cómo se dan cuenta cuál es la fórmula molecular? Yo les decía el caso del acetileno o benceno, ¿cuál es el correcto? Todo depende de la información. Para hallar la fórmula molecular hallamos un factor que le hemos llamado N. Relaciona el peso molecular real sobre el peso molecular empírico. Y así podemos calcular la fórmula molecular. ¿Qué quiere decir? Veamos este ejemplo. Se tiene que la fórmula empírica es carbono 2, hidrógeno 5. Y el peso molecular de ese compuesto es 58. Entonces, ¿cuál es la fórmula molecular? Hallamos el peso molecular de nuestra fórmula empírica y encontramos que es 29. Esta relación dice peso molecular del compuesto, peso molecular real. Me han dicho que era 58. Sobre el peso molecular empírico, según esta fórmula, hemos calculado el peso molecular empírico. Esa relación me da 2. Entonces, lo que significa que a mi fórmula empírica multiplico por este factor. Entonces, mi fórmula empírica era C2H5, multiplico por 2, C4H10 y esta será la fórmula molecular. Vamos a desarrollar en ejercicios.